Prisioneros japoneses no podían creer los tacos y el tequila en los campos de prisioneros mexicanos. ¿Te imaginas ser un prisionero de guerra y que tus captores te ofrezcan tequila para acompañar tu cena? ¿Que en lugar de pan con agua te sirvan tacos de carnitas recién hechos? ¿Que tu mayor preocupación no sea sobrevivir, sino aprender a bailar jarabe tapatío? Esto no es una película de Hollywood ni una fantasía utópica. Esto realmente pasó en México durante la Segunda Guerra Mundial. En pleno conflicto mundial, cuando los campos de concentración nazis sembraban el horror en Europa y los campos de prisioneros japoneses en Asia eran sinónimo de tortura y muerte, México operaba campos de prisioneros que parecían más bien hoteles con vista al mar. Los prisioneros japoneses que llegaron a suelo mexicano no podían creer lo que veían. Sus captores no solo los trataban con dignidad, sino que los invitaban a comer en familia, les enseñaban oficios y algunos incluso terminaron quedándose para siempre en el país que los recibió como enemigos y los despidió como hermanos. Esta es la historia más increíble de hospitalidad en tiempos de guerra que probablemente nunca escuchaste en clase de historia. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre los conflictos mundiales y que nos muestra que a veces la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Para entender cómo llegamos a este punto tan surrealista, tenemos que viajar al México de los años 40. Un país que estaba a punto de tomar una de las decisiones más valientes y contradictorias de su historia moderna. En 1942, México era un país que apenas salía de los últimos coletazos de la revolución. Lázaro Cárdenas había terminado su mandato apenas 2 años antes, dejando un México nacionalista, orgulloso, pero también pragmático. El nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, se enfrentaba a una situación mundial que ponía en jaque todas sus convicciones. Por un lado, México mantenía una tradición de neutralidad en conflictos internacionales. La doctrina Estrada, formulada décadas atrás, establecía que México no se inmiscuiría en asuntos de otros países. Pero por otro lado, las presiones geopolíticas eran enormes. Estados Unidos, el gigante del norte, presionaba fuertemente para que México se sumara a los aliados. El comercio, las inversiones y la estabilidad fronteriza dependían en gran medida de mantener buenas relaciones con Washington. La sociedad mexicana estaba dividida. Muchos intelectuales y políticos de izquierda simpatizaban con la causa republicana española y veían en la lucha contra el fascismo una extensión natural de esa solidaridad. Otros, más conservadores, preferían mantenerse al margen de un conflicto que consideraban ajeno a los intereses nacionales. En este contexto, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 cambió todo. No porque México se sintiera directamente amenazado, sino porque la presión estadounidense se volvió insostenible. Roosevelt necesitaba aliados en el continente, y México, con su larga frontera y su importancia estratégica, no podía permanecer neutral. Pero aquí viene lo interesante. Cuando México finalmente declara la guerra al Eje en mayo de 1942, no lo hace por convicción ideológica profunda, sino por pragmatismo político. Y esta actitud pragmática, esta falta de odio visceral hacia el enemigo, sería precisamente lo que permitiría el trato extraordinario que recibirían los prisioneros japoneses. El México de 1942 tenía una característica única, una cultura de hospitalidad profundamente arraigada. El concepto del huésped sagrado no era solo una tradición indígena prehispánica, sino que se había fusionado con valores cristianos y revolucionarios para crear una sociedad que valoraba la dignidad humana por encima de las diferencias políticas. Además, México tenía poca experiencia en conflictos internacionales modernos. No había desarrollado la maquinaria de odio y propaganda que caracterizaba a otras naciones beligerantes. Los mexicanos entraron a la guerra casi por accidente, y esa falta de fanatismo guerrero se reflejaría en el trato a los prisioneros.
El ejército mexicano de la época era modesto pero profesional. Había oficiales educados en academias militares europeas que conocían las convenciones de Ginebra y las tomaban en serio. Había también una tradición militar mexicana de honor y caballerosidad que venía desde las guerras de independencia y se había reforzado durante la Revolución. Cuando México se preparaba para recibir a sus primeros prisioneros de guerra, nadie sabía exactamente qué esperar. Los manuales militares hablaban de procedimientos estándar, pero la realidad mexicana siempre había tenido la costumbre de adaptar los procedimientos estándar a su propia idiosincrasia. El primer incidente que llevó prisioneros japoneses a México fue tan absurdo como todo lo que vendría después. En marzo de 1943, un submarino japonés I-16 emergió en aguas del Pacífico mexicano cerca de Baja California. No venía en misión de ataque, sino que había sufrido daños mecánicos y buscaba desesperadamente un lugar donde hacer reparaciones. El capitán del submarino, Yamada Katsuji, tomó una decisión que sus superiores probablemente consideraron deshonrosa. Se acercó a Puerto Mexicano enarbolando bandera blanca. Era una rendición técnica, no una captura en combate, pero el resultado era el mismo. México tenía ahora 47 marinos japoneses en sus manos y no tenía ni idea de qué hacer con ellos. Los primeros informes militares mexicanos sobre los prisioneros son fascinantes. Los oficiales mexicanos esperaban encontrar fanáticos dispuestos a morir antes que rendirse, soldados adoctrinados en el bushido y el sacrificio por el emperador. Lo que encontraron fueron marineros jóvenes, asustados, hambrientos y completamente desorientados por encontrarse en un país del que sabían poco más que su ubicación en el mapa. El comandante de la guarnición de Ensenada, el coronel Jesús Agustín Castro, escribió en su informe: «Los prisioneros no muestran la hostilidad esperada, parecen más bien sorprendidos por el trato recibido. Uno de ellos, que habla algo de inglés, preguntó si era verdad que no los íbamos a ejecutar». Esta primera impresión marcó el tono de todo lo que vendría después. Los mexicanos se dieron cuenta de que tenían frente a sí no a demonios de la propaganda, sino a seres humanos en una situación desesperada. Y la respuesta mexicana fue instintivamente humana. El primer gesto que dejó boquiabiertos a los japoneses fue la comida. Mientras en otros campos de prisioneros del mundo los prisioneros recibían raciones mínimas de supervivencia, el cocinero de la base mexicana, un sargento oaxaqueño llamado Aurelio Mendoza, decidió por su cuenta que un prisionero hambriento es un prisionero peligroso, pero un prisionero bien alimentado es un prisionero agradecido. La primera cena que recibieron los marineros japoneses consistió en frijoles refritos, tortillas recién hechas, carne asada y, para su absoluto asombro, cerveza. No una cerveza rancia o aguada, sino 2X bien fría. El intérprete que acompañaba a los mexicanos, un nisei llamado Jorge Tanaka, que había estudiado en la Universidad de California antes de la guerra, tradujo las reacciones de los prisioneros. «No pueden creer que les den alcohol. Dicen que debe ser una trampa». Pero no era una trampa. Era simplemente la manera mexicana de hacer las cosas. En la lógica del sargento Mendoza, negarse a compartir comida con alguien, incluso con un enemigo, era una falta de respeto básico. «Hasta los perros comen en mi cocina», declaró años después en una entrevista. ¿Cómo no les iba a dar de comer como Dios manda a estos muchachos que estaban tan lejos de su casa? Lo que empezó como un incidente aislado, pronto se convirtió en un patrón. A medida que la guerra progresaba, más prisioneros japoneses llegaban a territorio mexicano, algunos capturados en operaciones navales, otros rescatados de barcos naufragados, algunos incluso desertores que habían huido de la disciplina brutal de sus propias fuerzas. Para 1944, México operaba 3 campos de prisioneros principales, uno en Ensenada, Baja California, otro en Perote, Veracruz, y un tercero en Temisco, Morelos. Y en los 3, la rutina era igualmente surrealista. El día comenzaba a las 6 de la mañana, no con el toque de corneta militar,
sino con música de mariachi que sonaba desde los altavoces. Los guardias mexicanos habían decidido que despertar a los prisioneros con las mañanitas era más civilizado que los métodos militares tradicionales. Los prisioneros japoneses, acostumbrados a la disciplina férrea y los gritos de sus superiores, no sabían si reír o llorar. El desayuno era otra experiencia de shock cultural. Mientras en Japón el desayuno tradicional consistía en arroz, sopa miso y vegetales encurtidos, en México recibían huevos rancheros, frijoles, tortillas y café de olla con canela. Al principio, muchos no podían comer comida tan picante y grasosa, pero los cocineros mexicanos, con esa terquedad característica de las cocinas tradicionales, se empeñaron en adaptar los platillos hasta encontrar versiones que los japoneses pudieran tolerar y, eventualmente, disfrutar. Pero lo más increíble vino cuando los comandantes mexicanos decidieron que los prisioneros necesitaban actividades para mantener la moral alta. En lugar de trabajos forzados o ejercicios militares punitivos, organizaron talleres de artesanías mexicanas, clases de español y hasta competencias deportivas. El campo de Perote se volvió famoso por sus torneos de fútbol entre prisioneros y guardias mexicanos. Las apuestas no se hacían con dinero, sino con favores. Si ganaban los japoneses, podían pedir un platillo especial para la cena. Si ganaban los mexicanos, los prisioneros tenían que participar en las celebraciones del grito de independencia cantando el himno nacional mexicano en japonés. En Temixco, un prisionero llamado Hiroshi Nakamura, que había sido maestro en Japón antes de la guerra, comenzó a enseñar origami a los guardias mexicanos. A cambio, aprendió a tocar la guitarra. Las tardes en ese campo se llenaron de música híbrida, canciones japonesas con ritmo de ranchera y corridos mexicanos con melodías orientales. Pero el momento que definió para siempre el carácter único de estos campos llegó en septiembre de 1944 durante las Fiestas Patrias Mexicanas. El coronel responsable del campo de Ensenada, Ramón Iturbe Servín, tomó una decisión que sus superiores consideraron completamente loca. Invitó a los prisioneros japoneses a participar en la celebración del grito de independencia. La idea era simple pero revolucionaria. Si los prisioneros iban a estar en México durante las fiestas patrias, tenían derecho a conocer y respetar la cultura del país que los albergaba. Los japoneses fueron invitados no como espectadores, sino como participantes activos en la celebración. La noche del 15 de septiembre de 1944, en el campo de prisioneros de Ensenada, se vivió una de las escenas más surrealistas de toda la Segunda Guerra Mundial. Prisioneros de guerra japoneses, vestidos con zarapes prestados por los guardias mexicanos, gritando ¡Viva México!, mientras sostenían jarras de tequila y comían pozole. Los reportes oficiales de esa noche son dignos de una novela de realismo mágico. El teniente encargado de la seguridad escribió: «Los prisioneros mostraron gran entusiasmo por la celebración». Varios preguntaron si podían aprender el himno nacional para cantarlo correctamente. Uno de ellos, Yamamoto-san, declaró que nunca había probado el tequila, pero que entendía por qué los mexicanos eran tan valientes si bebían algo tan fuerte. Esa noche cambió la dinámica de los campos para siempre. Los prisioneros japoneses dejaron de verse a sí mismos como enemigos temporalmente derrotados y comenzaron a sentirse como huéspedes de un país que los había recibido con una hospitalidad inexplicable. Algunos comenzaron a escribir cartas a sus familias en Japón, describiendo México como el país más extraño del mundo, donde los enemigos te tratan como hermanos. El punto de inflexión definitivo llegó con el famoso incidente del tequila de Navidad. En diciembre de 1944 llegó al campo de Perote un prisionero de alto rango, el comandante naval Kenji Hatanaka, capturado después de que su destructor fue hundido en el Pacífico. Hatanaka era un militar de carrera, educado en la Academia Naval Imperial, y llegó con todas las expectativas de un trato acorde con las brutales condiciones que él mismo había impuesto a prisioneros aliados en el Pacífico. Su sorpresa fue monumental. No solo lo recibieron con cortesía militar apropiada para su rango, sino que el comandante mexicano del campo, el mayor Enrique Gorostieta, lo invitó a cenar en su propia mesa la noche de su llegada.
La cena incluyó mole poblano, tortillas hechas a mano y una botella de tequila añejo de la colección personal del mayor. Hatanaka escribiría más tarde en sus memorias, publicadas en Japón en los años 50, esperar interrogatorios, torturas, humillaciones. En su lugar encontré un oficial que me habló de la historia de México con el mismo orgullo con que yo habría hablado de la historia de Japón. Bebimos juntos hasta altas horas, y cuando le pregunté por qué me trataba con tal cortesía siendo yo su enemigo, me respondió: «Comandante, usted no es mi enemigo. Usted es un soldado que cumplió con su deber. Igual que yo, cumplo con el mío. La guerra es cosa de gobiernos, no de soldados». Esta filosofía, profundamente mexicana, se extendió por todos los campos. Los prisioneros japoneses comenzaron a experimentar algo que nunca habían conocido en su propia cultura militar: respeto sin servilismo, disciplina sin brutalidad, autoridad sin tiranía. El comandante Hatanaka se convirtió en un caso de estudio. En lugar de mantener la actitud hostil esperada, comenzó a colaborar activamente en la administración del campo. Propuso sistemas de organización más eficientes, ayudó a resolver conflictos entre prisioneros de diferentes rangos, y llegó al extremo de mediar en disputas entre guardias mexicanos. Su influencia fue tal que cuando llegó la Navidad de 1944, él mismo sugirió que los prisioneros prepararan una celebración especial para agradecer a sus captores mexicanos. Los prisioneros, bajo su liderazgo, organizaron una cena navideña donde ellos cocinaron para los guardias mexicanos. El menú de esa cena navideña de 1944 se conserva en los archivos militares mexicanos. Sushi hecho con pescado del Golfo de México, tempura de chiles poblanos y una versión japonesa del pozole, que los cocineros prisioneros habían aprendido a preparar observando a sus contrapartes mexicanos. La bebida oficial de la noche fue tequila, servido en vasos de sake que los prisioneros habían tallado a mano en madera mexicana. Los guardias mexicanos aportaron mariachi y los japoneses respondieron con canciones tradicionales de su país. El mayor Gorostieta escribió en su diario personal: «Esta noche he visto algo que no creí posible. Soldados enemigos brindando por México con tequila mexicano, cantando canciones mexicanas y tratando a mis soldados como hermanos. Si esto es una guerra, es la guerra más extraña que se haya peleado jamás. Pero la historia más increíble estaba aún por venir». En febrero de 1945, llegó a territorio mexicano el submarino I-58, dañado y con su tripulación al borde de la inanición. Entre los marineros rescatados estaba Jiro Taniguchi, un joven de apenas 19 años que había mentido sobre su edad para enlistarse en la Marina Imperial. Taniguchi llegó al campo de Temixco en estado deplorable, desnutrido, enfermo de disentería y en un estado psicológico que los médicos mexicanos describieron como shock traumático severo. Había visto morir a la mitad de su tripulación en combate, había sobrevivido a un naufragio y esperaba ser ejecutado por sus captores mexicanos. Lo que pasó después desafía toda lógica militar. La esposa del comandante del campo, María Elena Vázquez de Herrera, visitaba regularmente las instalaciones para supervisar las condiciones sanitarias. Cuando vio el estado del joven Taniguchi, su instinto maternal se activó completamente. María Elena no solo se aseguró de que recibiera atención médica adecuada, sino que comenzó a visitarlo diariamente durante su convalecencia. Le llevaba caldo de pollo casero, le leía cuentos mexicanos traducidos al inglés, el único idioma común que compartían, y gradualmente lo ayudó a recuperar no solo la salud física, sino la estabilidad emocional. Cuando Taniguchi se recuperó completamente, algo extraordinario había sucedido. Había aprendido español con fluidez, había adoptado muchas costumbres mexicanas y había desarrollado un cariño genuino por el país que lo había acogido. Comenzó a trabajar como intérprete entre los guardias mexicanos y otros prisioneros japoneses, y su eficiencia era tal que prácticamente se había convertido en un empleado no oficial del campo. Pero el momento más emotivo llegó cuando Taniguchi se enteró de que la guerra había terminado. En lugar de celebrar su inminente liberación, se deprimió profundamente.
Cuando María Elena le preguntó por qué estaba triste, su respuesta la dejó sin palabras. Señora María Elena, en Japón no tengo familia. Mis padres murieron en los bombardeos. Aquí, ustedes han sido mi familia. No quiero irme. Esta conversación llegó a oídos del comandante del campo, quien tomó una decisión sin precedentes en la historia militar mexicana. Le ofreció a Taniguchi la posibilidad de quedarse en México como residente permanente, no como prisionero, sino como inmigrante libre. La burocracia mexicana no tenía procedimientos para esta situación. ¿Cómo procesas la inmigración de un exprisionero de guerra que no quiere ser repatriado? La solución fue típicamente mexicana, crear un procedimiento sobre la marcha, basado más en el sentido común y la humanidad que en regulaciones estrictas. Jiro Taniguchi se convirtió oficialmente en ciudadano mexicano en 1947. Cambió su nombre a Jerónimo Taniguchi Vázquez, adoptando el apellido de María Elena como muestra de respeto. Se estableció en Cuernavaca y abrió un pequeño restaurante que servía comida japonesa con toques mexicanos. Su especialidad de la casa era el sushi poblano, rollos de sushi rellenos de mole poblano y camarones del Golfo. Sonaba horrible en teoría, pero se volvió tan popular que tuvo que abrir 2 sucursales más. Del caso de Taniguchi no fue único. Para 1946, cuando terminó oficialmente la repatriación de prisioneros japoneses, 47 habían solicitado permanecer en México. Algunos habían casado con mujeres mexicanas, otros habían establecido negocios, y todos habían desarrollado raíces profundas en el país. Esta situación creó un problema diplomático menor pero fascinante. El gobierno japonés, en proceso de reconstrucción postguerra, insistía en que todos los ciudadanos japoneses fueran repatriados. El gobierno mexicano, fiel a su tradición de asilo, insistía en que cualquier persona tenía derecho a elegir dónde vivir. La solución fue típicamente diplomática. Los japoneses que quisieran quedarse en México podían hacerlo, pero debían renunciar oficialmente a su ciudadanía japonesa y adoptar la ciudadanía mexicana. Para muchos de ellos no fue una decisión difícil. México se había convertido en su hogar verdadero. Los archivos del Registro Nacional de Extranjeros contienen historias fascinantes de estos japoneses mexicanizados. Akira Yamamoto se convirtió en Alberto Yamamoto. Se estableció en Guadalajara y se especializó en la fabricación de instrumentos musicales que combinaban técnicas japonesas de carpintería con maderas mexicanas. Sus guitarras se volvieron tan codiciadas que mariachis de todo el país viajaban a Guadalajara solo para comprar una guitarra Yamamoto. Keisuke Tanaka se volvió Kike Tanaka. Se mudó a Oaxaca y revolucionó la industria textil local aplicando técnicas japonesas de teñido a tejidos tradicionales oaxaqueños. Sus tapetes se exhibían en museos de arte popular mexicano. El más famoso de todos fue Hiroshi Sato, quien se convirtió en Rogelio Sato y desarrolló una técnica revolucionaria para la fabricación de mezcal. Combinando métodos japoneses de destilación con agaves oaxaqueños, creó un mezcal tan refinado que se exportaba a Estados Unidos y Europa. La marca Mezcal Sato todavía existe y es considerada una de las premium en el mercado. Pero quizás la historia más emotiva es la de Tomiko Ishikawa, la única mujer entre los prisioneros japoneses. Había sido enfermera en un barco hospital que fue capturado. Tomiko se enamoró no de un hombre mexicano, sino de México mismo. Se estableció en San Miguel de Allende, adoptó el nombre de María Tomoko y se dedicó a la enseñanza. Durante 40 años, María Tomoko enseñó en escuelas rurales de Guanajuato, llevando educación básica a comunidades campesinas. Su método pedagógico combinaba disciplina japonesa con calidez mexicana, y generaciones completas de niños guanajuatenses aprendieron a leer y escribir bajo su tutela. Cuando murió en 1987, el gobierno del estado de Guanajuato la declaró ciudadana distinguida y nombró una escuela en su honor. En su funeral, más de 500 exalumnos cantaron juntos el himno nacional mexicano en japonés, una tradición que ella había mantenido en todas sus escuelas. La historia de los prisioneros japoneses en México tuvo un epílogo inesperado en los años 80.
Cuando las relaciones diplomáticas entre México y Japón se fortalecieron y comenzó la inversión japonesa masiva en México, muchas empresas niponas se sorprendieron al encontrar comunidades de japoneses mexicanos perfectamente integradas en la sociedad mexicana. Sony, Honda y Toyota descubrieron que sus mejores intermediarios culturales no eran diplomáticos o ejecutivos entrenados, sino estos veteranos de guerra que habían vivido en México durante décadas y entendían ambas culturas desde adentro. Jerónimo Taniguchi, ya convertido en un empresario exitoso, se volvió consultor cultural para empresas japonesas que querían establecerse en México. Su empresa, Puente Cultural Taniguchi, ayudó a docenas de compañías niponas a navegar la compleja cultura empresarial mexicana. En 1985, cuando el emperador Hirohito visitó México por primera vez, el gobierno mexicano organizó un encuentro especial entre el emperador y los exprisioneros japoneses que se habían quedado en el país. La ceremonia se realizó en Los Pinos, y los veteranos, ya ancianos, recibieron al emperador vestidos con guayaberas y sombreros charros. El momento más emotivo llegó cuando Rogelio Sato le ofreció al emperador una botella de su mezcal premium. El emperador, quebrantando el protocolo imperial, probó el mezcal y declaró: «Este sabor es Japón y México unidos en armonía». La prensa japonesa cubrió extensamente la visita, y por primera vez en décadas, el pueblo japonés se enteró de la extraordinaria historia de hospitalidad mexicana durante la guerra. El contraste con el trato que otros países habían dado a los prisioneros japoneses era tan marcado que generó un movimiento de gratitud nacional hacia México. En 1986, el gobierno japonés estableció un fondo especial para financiar intercambios culturales entre México y Japón, específicamente para honrar el espíritu de humanidad que México mostró hacia los ciudadanos japoneses durante los tiempos difíciles. Hoy, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la historia de los prisioneros japoneses en México sigue siendo una de las más extraordinarias y menos conocidas de todo el conflicto. En un mundo donde la guerra había deshumanizado a millones, México demostró que era posible mantener la dignidad humana incluso hacia los enemigos. Los descendientes de aquellos prisioneros siguen viviendo en México. Hay Yamamoto en Jalisco, Tanaka en Oaxaca, Sato en Michoacán. Todos ellos mexicanos de pura cepa que conservan apellidos japoneses como un recordatorio de una historia increíble. En 2015, cuando se cumplieron 70 años del final de la guerra, la comunidad japonesa mexicana organizó un festival en la Ciudad de México llamado Arigato México, Gracias México. El festival combinaba tradiciones de ambos países: mariachi y taiko, tacos y sushi, tequila y sake. El momento más emotivo del festival fue cuando Kenji Taniguchi, nieto de Jerónimo, leyó una carta que su abuelo había escrito antes de morir, dirigida a los mexicanos que nunca conoció pero que consideraba su familia extendida. A todos los mexicanos del futuro, llegué a su país como enemigo, y me fui como hijo. Llegué odiando y me fui amando. En Japón me enseñaron que la guerra era inevitable, que los enemigos eran irreconciliables, que la victoria era lo único importante. En México aprendí que la humanidad es más fuerte que la guerra, que los enemigos pueden convertirse en hermanos y que la verdadera victoria es conservar el alma en tiempos de locura. Gracias por enseñarme que el mundo puede ser un lugar mejor cuando la gente decide serlo. Y así fue como México, sin proponérselo, escribió uno de los capítulos más hermosos y surrealistas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia donde los tacos vencieron al odio, donde el tequila derritió las barreras culturales y donde la hospitalidad mexicana transformó enemigos en familia. Una historia tan increíble que parece ficción, pero que nos recuerda que a veces la realidad supera cualquier guión de Hollywood, y que en los momentos más oscuros de la humanidad siempre hay alguien dispuesto a encender una vela en lugar de maldecir la oscuridad. Pero dime tú, ¿conocías esta historia increíble de la hospitalidad mexicana en tiempos de guerra? ¿Qué otras historias sorprendentes de México te gustaría que investiguemos en este canal?
Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia que suena demasiado loca para ser verdad, pero es completamente real, no olvides darle like y suscribirte, porque aquí siempre hay más historias mexicanas que van a hacer que te preguntes, ¿de verdad esto pasó?